Muchas gracias, hermano Carlos. Dios bendiga a todo su pueblo, que al igual que el hermano está ansioso de abrir la palabra de Dios para estudiarla, para recordarla y para practicarla. Estas son las tres claves básicas: aprenderla, recordarla y practicarla. Podemos entenderla ahora aquí, pero si los quehaceres de esta vida, si los problemas, las situaciones nos hacen olvidarla, entonces ¿cómo la llevaremos a obra? Entonces necesitamos aprenderla, recordarla para llevarla a la acción. Sea obediente. Sea obediente es una de las instrucciones que estuvimos viendo la semana pasada respecto a nuestro tema de los miércoles, que nuestro tema específico es, no el tema general. ¿Cuál es nuestro tema específico? Los cristianos en su lugar de trabajo. Una importantísima verdad que no mucho de pronto meditamos en ella, o por lo menos no lo suficiente para aplicar ciertos pasajes de la Biblia que ciertamente se dieron en otras circunstancias, pero que nos comparten verdades que siguen muy vigentes para nosotros hoy. Veíamos, por ejemplo, el de Efesios 6, 5 y 7, que nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hagamos un ejercicio. ¿Cuántas veces se menciona a Dios en esta conexión, en este texto? ¿Cuántas veces se menciona a Dios? A ver. No importa si se equivoca, no hay castigo. ¿Cuántas veces se menciona a Dios en este texto? Efesios 6, 5 al 7. Ahí estaba el problema. Efesios 6, 5 al 7, 4 veces. ¿Y cuántas veces se menciona a los hombres? ¿Cuántas veces se menciona a nuestros semejantes? Directamente, ¿no? Porque puede estar implícita una mención, pero nos referimos a mención directa. Dice amos y luego dice hombres, pero menciona 4 veces a Dios. Allí está la clave. Si usted no recuerda mucho, excepto lo que tiene en las notas, que las notas no estarán con nosotros siempre, no las llevamos a nuestro lugar de trabajo. Pero si las notas no van con usted, recuerde que este pasaje le dice 4 veces que comportarse de manera cristiana en el trabajo honra a Dios. Es a Dios a quien estamos sirviendo en primer lugar. No mire a su jefe, porque va a haber en su jefe una persona injusta, va a haber en su jefe una persona mentirosa, va a haber una persona manipuladora, va a haber una persona cascarrabias, etcétera. Bienaventurado el que no ve eso, sino ve cosas buenas, porque tiene un jefe justo, un jefe bueno. Pero si no fuera el caso, no lo mire a él. Dice, no haga las cosas sirviendo al ojo, sino que recuerde que cuando usted está haciendo su labor, usted está haciendo su parte, está honrando a Dios en primer lugar. Así que no hay nada que pueda hacer nuestro jefe con sus maneras, con el salario que nos paga, incluso con las condiciones laborales,
para que nos lleve a nosotros a violar lo que la Biblia dice sobre nuestra conducta. No me justifica, repito, que sean injustos, avaros, mentirosos, siempre que no me lleven a violar la ley de Dios y la ley civil, que es lo mismo que violar la ley de Dios. Yo no debo rebelarme contra Él, porque si obedecerle es obedecer al Señor, desobedecerle, insubordinarme, rebelarme contra Él sería rebelarme contra Dios. Entonces, como hemos dicho a los jóvenes en otras ocasiones, si usted tiene problemas con la autoridad, se le dice a las hermanas, a las jovencitas, si usted tiene problemas con la autoridad, ¿para qué quiere casarse? Váyase a vivir en una isla donde solo viva usted y todo será como usted quiera. Pero si usted quiere casarse es porque ya entendió, entre muchas otras cosas, el concepto de los roles asignados por Dios, donde usted no es la autoridad. A los varoncitos le hemos dicho lo mismo. Si usted no tiene ni los medios, ni la capacidad o el deseo, ninguna de las tres, para proveer, para proteger, para cuidar a una familia, empezando con su esposa, ¿para qué quiere casarse? Trabaje en esas cosas primero en usted y luego estará calificado para casarse. En nuestro contexto de nuestra lección sería, si usted no está con la intención de trabajar de manera honesta, responsable, si usted no va a ser obediente, si usted no se va a comportar como un cristiano, aunque todos los demás se comporten como quieran comportarse, entonces ¿para qué va a entrar a un ambiente laboral? No está listo. Imagínese un jovencito que no respeta a sus padres, un jovencito que resiente la autoridad de Dios y luego quiere trabajar. ¿Qué va a pasar con él en un trabajo? Va a fracasar. Definitivamente va a fracasar. Tenemos que aprender el principio de la autoridad. Y dice luego, estuvimos viendo que cuando hagamos este trabajo, recordemos Colosenses capítulo 3, versículo 24, que más allá de, vamos a la Biblia por favor, Colosenses 3, 24, que más allá de un ajuste salarial, o primero un buen salario, o un ajuste salarial, o mejores condiciones laborales, o un reconocimiento, o un certificado, o un ascenso, cuando hacemos bien nuestro trabajo, estamos hablando del trabajo secular, recuerden, no estamos hablando del trabajo de la iglesia, estamos hablando del trabajo secular, sí, allá en la escuela, allá en la policía, allá en el hospital, allá donde usted trabaje, sea con una empresa, con una persona, con una familia, o con sus clientes, porque usted mismo es la empresa. Si hace bien su trabajo, más que la ganancia, más que el ascenso, más que las mejores condiciones laborales, ¿qué va a tener? Colosenses capítulo 3, versículo 24. Alto y claro, por favor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serviste. Amén. Por encima de todo lo que yo pueda recibir por hacer bien mi trabajo, sobre todo lo hago porque de Cristo voy a recibir recompensa, porque a Él sirvo en primer lugar. Cuando una esposa, cuando un hijo se sujeta a sus padres, está sujetándose a Cristo. Cuando una esposa se sujeta a su esposo, está sujetándose a Cristo. Cuando un esposo ama y protege a su esposa, está sujetándose a Cristo. Cuando la iglesia está respetando la palabra y siguiendo el modelo de la palabra, está sujetándose a Cristo. Y cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, independientemente de si nuestro jefe lo reconoce o no, nos aplaude o no, nos recompensa o no, no debemos perder nunca de vista Colosenses 3:24. Le he pedido a veces o le he sugerido que imprima textos y los coloque en casa. Ahora colóquelo en el trabajo. El que me va a recompensar es Cristo. Así que cuando usted haga bien su trabajo y no se lo reconozcan,
el que me va a recompensar es Cristo. Cuando su salario no sea lo que sería justo recibir, mientras esté allí, esté agradecido y diga, el que me va a recompensar es Cristo. Y ya lo hace. Y ya lo hace. Hay que ser cristianos en el trabajo. Y si se burlan de nosotros, si nos menosprecian, si hacen cosas contra nosotros para que suframos, para que la pasemos mal, sí debemos recordar y no olvidar la exhortación que nos hace el apóstol Pedro respecto a ser siempre piadosos en medio de cualquier circunstancia que nos rodee. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y el 17. Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 14 y 17, por favor. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os arrepentáis por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Otra vez, aunque esto tiene una aplicación específica en otro tipo de sufrimientos, realmente cuando usted quiere ser cristiano, cuando yo quiero ser cristiano, voy a sufrir. Estoy en medio de una generación torcida y perversa que me hará pagar el que yo quiera vivir conforme al cristianismo. Y ¿alguien me iba a avisar de eso? Y vamos acá a proyectar. Y cuando eso suceda, cuando quieran hacerme vivir la vida de cuadritos, como decimos a veces, debo recordar que ni aún así tengo el derecho a coludirme con mis compañeros de trabajo para levantar algún tipo de represalia contra mi jefe o llevar algún tipo de iniciativa donde yo sea el respondón, el revoltoso, y trate de prender Chechenia, dicen aquí en nuestro país a veces, para conseguir lo que queremos, porque lo queremos ahora y nos lo van a dar, o aquí esto no se mueve. Ese no es nuestro papel. Incluso cuando haya injusticia, incluso cuando nos hagan sufrir, es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No voy a ir contra el contrato que yo firmé, no voy a ir contra el reglamento que yo acepté, porque hacerlo sería ser desobediente y eso no es hacer el bien. Y yo prefiero padecer por causa de la justicia y por hacer el bien, si así lo permite la voluntad de Dios, que yo sea contado entre los que hacen el mal. Amados, también el apóstol Pablo le escribió a Tito en el capítulo 2, los versículos 9 y 10. Tito, capítulo 2, los versículos 9 y 10. ¿Qué le dijo el apóstol a este evangelista y a la iglesia? Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquí aprendemos que debemos estar en sujeción a aquellos que están en una posición de autoridad sobre nosotros, incluyendo el trabajo. Incluyendo el trabajo. ¿Y qué nos pide específicamente? Primero, obedecer. Tenemos que obedecer. Segundo, tenemos que agradar en todo. No importa si yo soy el mejor vendedor. No puedo llegar a la empresa, si abren a las 8 de la mañana, no puedo llegar a las 10 de la mañana, porque como soy el mejor, como le traigo tantas ganancias a la empresa, a mí nadie me puede decir nada, porque es que soy tan valioso. Aquí yo soy tan valioso, así que ajustense a mí.
O termino mi jornada laboral cuando yo quiero y me voy a casa o me voy a hacer otra cosa porque es que yo soy el mejor y yo puedo vender en 1 hora, no tengo que rendirle a la empresa las 8 horas. Hay muchas maneras en las que podemos creer que porque hacemos una cosa bien, luego en lo demás no tenemos que responder. Dios nos dice que debemos agradar a nuestro empleador en todo. Obviamente, hermanos, volvemos a repetir, ese en todo es en todo lo que está incluido en nuestro contrato, que nadie me puso una pistola para firmar, y en el reglamento interno que tendrá la empresa o la compañía, o en el acuerdo al que llegamos, si es que ya digo, es un trabajo informal con una persona o una familia. Si ya yo tengo esas reglas, esos acuerdos, debo respetarlos siempre. Estoy sujeto a ellos. Si no, pues hay una opción que me da ese mismo contrato, me da el Ministerio de Trabajo, de renunciar e irme. Puedo reunirme, puedo solicitar una entrevista, una reunión, una audiencia, como sea que se le llame en su trabajo, y solicitar lo que crea justo de la manera correcta, pero nunca puedo hacerlo de una manera que viole ni la ley de Dios, ni mi contrato, ni las leyes laborales de mi país, ni las reglas tal como se me explicaron desde el inicio. Que no seamos respondones. Y esto es difícil. Algunas personas nos ponen eso muy difícil. Pero aún así, dice la palabra que ante una autoridad no debemos caracterizarnos por siempre ser los abogados sin título, que comencemos automáticamente a alegar y a llevar la contraria. Además dice, no defraudando. Decíamos en la lección pasada, no importa que tantas oportunidades tenga yo de enriquecerme o de obtener un beneficio personal, nunca lo haré de manera ilícita, perjudicando a la empresa. Nunca le robaré dinero, nunca le robaré tiempo, nunca le robaré suministros. Lo que no me han dado no es mío, no me lo puedo quedar. Permiso que no me han dado está incluido dentro de eso. Uno puede ser ladrón del tiempo, puede ser ladrón del salario. Imagínense que yo reporte 14 horas extras cuando yo sé que hice 8, pero como todos mis compañeros dijeron 14, yo voy a decir 14 también porque no quiero ganar menos que ellos. Pero si hice 8, debo cobrar 8. Las otras 6 sería defraudar a mi empresa, a la empresa donde trabajo. Además dice la Escritura, mostrándonos fieles en todo. El que es fiel, ¿qué es? Leal, responsable. No tienen quejas de nosotros porque seamos incumplidos. Lo que le encomendé, lo cumplió. Ese es fiel. Y dice que debemos serlo en todo. Ahora, ¿en qué nos ayuda a nosotros que en nuestro trabajo nos sujetemos a nuestros superiores, les agrademos en todo? Ya explicamos en qué sentido todo. Que no seamos respondones, que no defraudemos, sino que nos mostremos fieles en todo. ¿Cuál va a ser el objetivo de eso? Cuando la empresa vea que yo no actúo como los demás, sino que tengo un código de conducta superior, ¿qué va a pasar? Última parte del texto. Para que en todo adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, podemos enseñar mucha Biblia, pero podemos desbaratar la enseñanza con los pies, con nuestros actos, con nuestras actitudes. Está muy bien estar correcto en doctrina, pero también hay que adornar la doctrina con nuestra conducta. Que se vea que esa doctrina no es solo una teoría en nuestra cabeza, sino que es una verdad que nos está transformando y renovando cada día. Eso hace el empleado del mes. Dicho sea de paso,
Nadie más debería llevarse ese premio que usted, a menos que haya en la empresa otro cristiano. Usted debería estar allí. Usted tendría que salir porque ya sus compañeros le hagan un ambiente irrespirable. Porque usted se imagina los 12 meses del mes siendo el empleado del mes. Pero que no sea porque lo busca, que sea porque sus buenas obras en Dios lo encuentran. Mientras estamos bajo las órdenes de una empresa, negocio o individuo, nunca debemos insubordinarnos, rebelarnos contra nuestro empleador, siempre que no nos esté exigiendo violar la verdad del Evangelio. Lo volvemos a repetir una y otra vez. Nunca debe decirse de un cristiano que es una persona deshonesta, pero tampoco debe decirse de él que es una persona irrespetuosa o negligente. Mientras consideramos lo que el apóstol, hermanos, dijo a los efesios, buscando aplicarlo al cristiano en su lugar de trabajo, hay varios puntos que necesitamos destacar. El empleado cristiano debe ser honesto. Lo tenemos en pantalla para que vaya llevando el conteo, por favor. El empleado cristiano debe ser honesto en todas sus acciones, pero también, en segundo lugar, el empleado cristiano debe decir siempre la verdad. Además, el empleado cristiano debe mostrar consistentemente pureza de vida. No importa la circunstancia, siempre vamos a actuar con pureza. El empleado cristiano también debe poseer un conocimiento de las Escrituras. Porque si no, ¿cómo puede defender la manera en la que vive, la manera en la que actúa? Debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El empleado cristiano, hermanos, debe querer practicar las exhortaciones que desde la semana pasada venimos compartiendo en esta lección, porque de esta manera verdaderamente podemos cumplir con lo que la Biblia nos pide, que es, vamos a repasar Efesios, ¿verdad? Versículo 5, ¿cómo debemos servir a nuestro empleador? Con arrogancia, con una cara de desafío, con una cara de métete conmigo y te arrepentirás. No, ¿cómo? Con temor y temblor. Además, con sencillez de corazón, como a Cristo. Además, de corazón haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios, que es el que nos manda a obedecer y a saber comportarnos con nuestro empleador. Y además, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hermanos, será mucho más llevadero. Yo no sé, sí sé cuál es el trabajo de la mayoría o de todos. Pero no sé por experiencia qué es lo que usted vive o no vive. Pero sé por revelación, y no directa en este momento, sino por la Escritura, que si en vez de ver a su empleador, ve que está sirviendo al Señor, todo será más fácil. Disculpen. En resumen, hermanos, es cierto que toda la tierra necesita oír la palabra de Jehová, Jeremías 22:29. Pero, más que todo, la relación del cristiano en el lugar de trabajo es uno de esos lugares, y es un lugar muy especial. Porque decíamos en una lección anterior, ¿usted quiere que mejore su ambiente laboral? Mientras haya más cristianos en la empresa, mejor debería ser el ambiente laboral. Pero no habrá más cristianos si no predicamos el Evangelio en palabra y en obra. Así que, hermanos, verdaderamente tenemos que mantenernos en guardia debido a que la obra de Satanás no se detiene. Él intentará alejarnos de nuestra meta mediante atracciones y seducciones en el trabajo que nos lleven a caer en el lazo de él, o que debido a situaciones que no sean de nuestro agrado, que no sean justas, que no sean correctas, creamos que podemos ser respondones o insubordinados o irresponsables, porque eso, hermanos, sería
no cumplir verdaderamente con la voluntad de nuestro Dios. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, ya que hemos llegado al final de nuestra lección El cristiano en el lugar de trabajo? Hasta aquí. Ahora, quiero hacer una aclaración. No es que terminamos la clase y ya nos vamos. Así que haga su pregunta o comentario con confianza porque todavía nos queda tiempo para seguir estudiando. ¿Alguna pregunta o comentario respecto a lo que hemos visto? ¿O estamos sumamente claros? Hermano Irving Mendoza. Hermano, con respecto al término respondón, eso implica en que uno debe, como diría, aguantársela, o el empleado, en este caso el cristiano, ante la injusticia del jefe, porque el jefe injusto puede hablar. El detalle es que a veces cuando uno habla de la injusticia que se da en el trabajo, a uno le llaman respondón. Uno habla mucho, entonces ahí ese término respondón. Amén. Dice la profecía que, y bueno, y también luego la historia, que Cristo nada respondía a quienes le decían muchas cosas, pero luego le dice a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. El apóstol Pablo también tuvo que presentarse ante autoridades y en alguna ocasión le dijo al sumo sacerdote: pared blanqueada, Dios te va a golpear a ti. En el contexto bíblico, mi hermano Irving y todos, podemos ver que la Biblia, por ejemplo, utiliza: no echéis las perlas a los cerdos. Pero no por eso uno dice: hermano, yo no voy a estar enseñando en tal lugar o a tal persona porque no le voy a echar la perla a los cerdos. O a pesar de que vemos a Jesús diciendo: fariseos hipócritas, pues no terminamos diciéndole así a los hermanos. Entonces, dentro del contexto de todo lo que vimos, y hablando de un contexto de sujeción, y hablando de un contexto de servir al empleador como al Señor, yo creo que no le puedo decir qué palabras, con qué rostro, con qué mirada, sino que cada uno debe analizar lo siguiente. Otra vez, mire que no es tan difícil. Si el que está enfrente mío no es Ramiro Ramírez, gerente general de Ramírez S.A., sino Cristo, ¿de qué manera yo le hablaría? Puedo hablar, puedo expresarme. De hecho, cuando alguien le dijo a Pablo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Pablo dijo: perdón, hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, porque la ley dice: no injuriarás o no ofenderás, no insultarás a un príncipe de tu pueblo. Lección: imagínese a Cristo y háblele como usted le hablaría a Cristo. Es lo que le puedo decir. Imagínese no a su jefe, sino a Cristo. Si va a reclamar algo, si va a responder algo, no lo haga con altanería, no lo haga con grosería, no lo haga amenazando. Haga como si usted se lo dijera a Cristo. Ya luego habrá que ver cómo cada uno de nosotros le habla a Cristo. Todos oramos, así que todos seguro sabemos cómo dirigirnos a Cristo. Recuerde que la primera cosa que vimos es versículo 5, Efesios 6:5 dice: con temor y temblor. Entonces, ahí está el equilibrio entre puedo expresarme, pero con temor y temblor. Estoy ante una autoridad que representa a Dios. Sí, representa a Dios. Hermano Abel Vázquez. Cuando nosotros, por ejemplo, somos independientes, no somos de una empresa, ¿cómo funcionaría el trabajo? De igual manera, si nosotros empleamos a alguien
puede que nosotros queramos que se hagan las cosas bien, pero no lo quieren hacer, no lo hacen. ¿Cómo funcionaría eso para? También, hoy me están haciendo preguntas sencillas, les agradezco, que todo esto está quedando grabado, no me complican. Mateo 7:12, para personas que son dueños de empresa, y otros, para todos, Mateo 7:12, lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Durante muchos años usé la versión Biblia de las Américas, así que cuando no soy muy preciso en mis textos de memoria, quizás no es que no soy preciso, sino que estoy citando inconscientemente la otra versión. Pero dice que debemos tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. Todo empresario y todo dueño de negocio es cliente de otros. Trátelos como usted ha pedido y ha esperado que empresas, que negocios le traten a usted, y verá que será facilito saber cómo reaccionar y cómo actuar en cuanto a calidad, en cuanto a cortesía, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a honestidad con nuestros clientes. Tal como nosotros esperaríamos que nos trate nuestra empresa de luz, la empresa que nos da luz eléctrica, la empresa que nos da telefonía o promociones telefónicas. Como esperamos que nos sirvan a nosotros, así debemos servir también a los demás. Y pues en el caso de los empleados que tiene, aplican todos los principios que hemos visto en Efesios 6, 5 al 7 y demás textos que estuvimos presentando acá. Lo mismo, los textos no se refieren a una empresa formal. De hecho, imagínense que era de un amo a un esclavo, y aún Dios reglamentó eso. Cuanto más hoy que no existe esa relación, algunos sienten que sí, pero no existe en realidad esa relación amo-esclavo, con mucha más razón esos pasajes aplican totalmente para los empleadores y los empleados, porque los pasajes en el contexto hablan a los siervos, pero también hablan a los amos. Según la circunstancia de cada uno, leemos esa parte bíblica. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Por qué no quieren pasar a la siguiente lección? Lección número 11. Cristianismo de la vida diaria es guardar nuestra lengua. Guardar nuestra lengua. Muchos han dicho que una imagen, ¿cómo es? ¿Una imagen? Yo lo tengo escrito acá, de hecho, no es que se me ha olvidado. Dice más que 1000 palabras. Vale más que 1000 palabras. Pero quiero desafiar la sabiduría humana, popular, diciendo que no todo el tiempo se puede demostrar que esto sea cierto. ¿Qué dijo el sabio en Proverbios 25:11? Proverbios 25:11, por favor. Manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Creo que la Escritura no está de acuerdo. La Escritura dice que la palabra dicha como conviene tiene un valor grandísimo, inmenso, supera a la imagen. Aunque bueno, hay un contexto allí en eso de la imagen. Sí, una imagen vale más que 1000 palabras en cierto contexto. Pero dale a alguien 1000 palabras y esa persona te va a devolver probablemente una colección, o te podría devolver una colección de obras maestras que incluirían, por ejemplo, la oración modelo, que es más conocida popularmente como el Padre Nuestro, o el Salmo 23, o el juramento hipocrático, o un soneto de Shakespeare, o un preámbulo, o el preámbulo de la Constitución de la República de Panamá, o el discurso de nuestro presidente en su toma de posesión, y varias obras similares. Ahora, ¿quién intercambiaría cualquiera de esas cosas que acabo de mencionar por una imagen? Difícil.
a menos que sea un cuadro de Da Vinci que valga millones de dólares. Por otro lado, hermanos, desde hace bastante tiempo la sociedad ha sufrido lo que llamaría un exceso de palabras. ¿Sí? Esto puede verse en los muchos programas de televisión, cada vez hay más. Tu mañana, tu desayuno, tu día nuevo, tu amanecer, cada día más. En las cuentas de el antiguo Twitter, que ahora es X, en Facebook, hermanos, las palabras de Salomón son muy ciertas. Proverbios capítulo 10, versículo 19, ¿qué dice? Otra vez el sabio de Dios, Proverbios 10, verso 19. Tenemos exceso de palabras hoy, ¿y qué pasa con las palabras? Proverbios 10, 19. En las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. De hecho, hermanos, son muchas las personas que quieren hablar y muy pocas las que quieren escuchar. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice que debemos ser mejores oidores de la palabra. Las palabras de unos son importantes, porque Jesús dijo claramente que Él juzgará a la humanidad, incluso por cada palabra ociosa, una palabra que no es bien meditada, bien pensada, que es dicha irresponsablemente. Hasta por una palabra ociosa, de ella tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36 y 37. Así el apóstol Pedro citó a David, Salmo 34, verso 13, al proclamar lo siguiente: el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? ¿Alguien recuerda? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro 3:10. Y el libro de sabiduría práctica del Nuevo Testamento, ¿cuál es ese? El libro, no se permite a la esposa del predicador ahora. ¿Cuál es el libro de sabiduría práctica en el Nuevo Testamento? ¿Cuál sería el Proverbios del Nuevo Testamento? Santiago. El libro de sabiduría práctica del Nuevo Testamento instruye a todos los que decimos y creemos ser cristianos que debemos guardar nuestra lengua. Hay un contexto y hablaremos de ese contexto. Vamos a leer, por favor, 2 versículos cada uno, desde el versículo 1 hasta el 12. 3, 1 al 12 de Santiago, donde supongo que ya usted se había ubicado con tiempo. Santiago, capítulo 3, los versículos 1 al 12, 2 versículos cada uno, por favor. No tendremos tiempo de analizarlo, pero con una lectura tendremos para irnos reflexionando a casa. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Otro. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por el que la gobierna quién. Otro. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí que con grande bosque enciende un pequeño fuego. 6 también. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Él inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Ven? Otro. Porque toda naturaleza de bestias y de aves
llena de veneno mortal. ¿Otro? Y los dos últimos. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Nada más que agregar por ahora. Que el Señor nos permita continuar esta lección posteriormente, que hayamos tomado las notas y que estemos listos para reflexionar en las enseñanzas de ese y otros pasajes, pero con lo que dice allí es suficiente. Y recuerde que hoy, como decíamos al inicio, las palabras son las pronunciadas, pero también hoy son las palabras escritas, porque incluso hoy escribimos más, yo creo, que lo que hablamos. Que el Señor nos siga bendiciendo.